A esta hora presentamos El Sonido de la Palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. Viene enseguida El Sonido de la Palabra por Sarance Visión. Amigos, un atento y cordial saludo como siempre en El Sonido de la Palabra con temas de palpitante interés para la comunidad. Permitan que agradezcamos de manera especial a quienes han seguido el primer programa que tiene relación con las 7 preguntas planteadas por el señor Presidente de la República y que se han comunicado con nosotros para manifestarnos su interés porque se continúe con el mismo, que está dedicado con fundamentos especiales que lo va a dar a conocer de inmediato el doctor Ramiro Galarza. Hoy tenemos un invitado especial, pero iniciemos saludando al doctor Ramiro Galarza primero. Bueno, encantado y muchísimo gusto estar nuevamente en este programa y dando continuidad a lo ofrecido. Hemos dicho que queremos levantar un espacio de reflexión para que la participación nuestra en este proceso de consulta popular sea lo más consciente, sea lo más deliberativo y sea lo más esperanzador hasta cierto punto. Porque hoy trataremos precisamente la pregunta que tiene que ver con la participación ciudadana, que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El propósito, como manifestaba el doctor, es efectivamente el que usted esté enterado y, sobre todo, si se debe mantener un debate en torno a las preguntas de la consulta popular, en buena hora por ello. Saludamos a nuestro invitado especial, el licenciado David Rosero. Muchísimas gracias, Raúl, Ramiro, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia. Para mí siempre es un honor poder conversar sobre los temas de realidad nacional, sobre los temas de la consulta popular, hoy que en el país están viviéndose cambios importantes, ¿no? Que es necesario también que cuenten con la participación de la gente. ¿Cuál es en realidad concretamente la pregunta que hace relación con la reestructuración o no del Consejo de Participación Ciudadana? La pregunta es la siguiente, dice, ¿está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3. Se vuelve en realidad una polémica todo lo que acontece en torno a las 7 preguntas planteadas por el señor Presidente de la República, y por eso consideramos, estimados amigos, que este tipo de programas son los que van a leccionarnos. Hoy hemos invitado al licenciado Rosero porque él formó parte en principio de este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Con qué propósito se creó él mismo? Sí, bueno, los ecuatorianos y ecuatorianas tenían una demanda desde el 2008 y una serie de años atrás respecto a mejorar el proceso de toma de decisiones dentro del Estado, de la política pública. Y en ese sentido, la Asamblea Constituyente del 2008 recogió ese anhelo de diferentes sectores organizados para crear el Consejo de Participación como una demanda de mayor protagonismo de la sociedad civil para que se pueda establecer un consejo que promueva los derechos de participación. No solo eso, que se combata la corrupción y también que se designe autoridades no como se lo hacía a través del Congreso anterior, sino mediante concursos de méritos de oposición. Eso en teoría era el espíritu de Montecristi, es decir, que participar implique que los ecuatorianos tengamos la posibilidad de tomar decisiones sobre los asuntos de interés público, ¿no? en una primera instancia. Es así como se creó el Consejo de Participación, luego se hace un concurso para 7 consejeros y consejeras. Tuve la oportunidad de participar en representación de algunas organizaciones juveniles, sociales. Tuvimos la oportunidad de tener la mayor calificación en ese concurso y luego estuvimos en esta función del Estado. Lamentablemente ya en la aplicación, en la ejecución, es cuando hay una
polémica, un cuestionamiento, porque de ser una instancia que debía promover la participación, pasó a ser una instancia donde una mayoría se sometió lamentablemente al gobierno anterior. De ser una instancia que debía combatir la corrupción, lamentablemente se archivaron posibles actos de corrupción. Y también en la designación de autoridades, en lugar de hacer procesos abiertos, amplios, lamentablemente la gran mayoría de autoridades ingresaron por palancocracia, es decir, por concursos que fueron cuestionados y que en su momento los denunciamos, ¿no? A pesar de estar en minoría, 2 de 7 consejeros, o 5 tenían una mayoría, eran alineados al gobierno anterior. En ese sentido, prácticamente impusieron autoridades en el Ecuador. Doctor Galaza, de acuerdo con lo que manifiesta el licenciado Rosero, ¿considera que se ha vulnerado el espíritu de creación del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, se creó un quinto poder, que es la función de transparencia y control social. Sí, se le dio el estatus de función o poder del Estado, y ese es uno de los pocos casos en las constituciones contemporáneas. Esto es parte de lo que se denomina el neoconstitucionalismo, cuyos fundamentos están sobre todo en América Latina. Claro, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y la verdad es que entre el principio fundamental de ampliar la democracia, de profundizar la democracia y de constituir un órgano de la más alta participación para el control social de la función pública, esto que ha sido una aspiración de todos los estados y de todas las sociedades, realmente no pudo cumplir todo este gran propósito, porque quizás, como se ha mencionado acá, el tutelaje del Estado sobre los procesos participativos es un elemento que quebranta la posibilidad de la participación espontánea, directa y comunitaria, ¿no? de la gente y de la sociedad. Entonces es una serie limitación. Yo diría que quizás los partidos políticos, quizás las élites políticas de nuestro país y la sociedad civil en su conjunto no estábamos muy bien preparados para ejercer y ser parte de un proceso como este. Sin embargo, el principio y el precepto constitucional debe permanecer allí y por supuesto, claro, estamos de acuerdo en que el Consejo tiene que reestructurarse porque no le dio el estatus ni el valor que debería tener un poder del Estado. Porque allí adolecemos de un problema. Primero, su funcionalidad, su operatividad, el ejercicio y el hacer. Ahí fallamos mucho porque Alianza País, controlando todas las instancias políticas y estatales y públicas, sí, también controló el Consejo de Participación Ciudadana e integró sus miembros de acuerdo a sus preferencias políticas y a sus preferencias de momento. Entonces el Consejo respondió a las demandas del gobierno y del Estado inmediatamente y no a las demandas del conjunto de la sociedad. Ese es decir, uno de los primeros errores que tuvimos. Y el otro es el error de origen. Es decir, el Consejo de Participación y la función de transparencia y control social no nace de la soberanía popular directa. ¿Sí? No nace del voto universal, directo y secreto de los ecuatorianos, como va a ocurrir y como está proponiendo el presidente de la República para enmendar la Constitución. Entonces vamos a tener quizás en este proceso un momento de crítica muy fuerte y por eso se pide su reestructuración, ¿sí? Y se los va a cesar a los actuales consejeros, se los va a cesar, es decir, con la votación, entiendo, mayoritaria de los ecuatorianos, y si la gente, por supuesto, se expresa de esa manera, y la posibilidad entonces de contar con un Consejo de Participación mucho más democrático, es decir, con mucha más fortaleza que proviene desde la ciudadanía a través de una elección directa y secreta conjuntamente con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados como está propuesto. Con el paso del tiempo, el ronrón general y lo que comenta el sector popular es que la creación del Consejo de Participación Ciudadana le dio carta abierta al Ejecutivo, que de verdad. Bueno, desde el punto de vista de la propuesta de consulta popular, desde los sectores sociales y populares, vemos que es un paso importante para desmontar un Estado correísta que se volvió autoritario y se volvió corrupto. En ese sentido, en el Consejo efectivamente estaba llamado a tener 3 atribuciones: promover la participación, combatir la corrupción y designar autoridades por méritos. Lamentablemente, en el momento en que el presidente mete la mano en el Consejo de Participación y coloca a sus amigos en estas funciones del Estado, a pesar
de una denuncia documentada que le hicimos en su momento, obviamente se generó un secuestro del Estado, de las diferentes instancias. Por poner un ejemplo, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Defensor del Pueblo, los superintendentes, etc. Y esto generó una distorsión porque más bien se incrementaron los niveles de corrupción en el Ecuador. Y me parece que la falla fundamental está en que el presidente Correa nunca entendió que participar es darle al pueblo la capacidad de tomar decisiones sobre todos los asuntos de interés público. El presidente anterior entendió que participación había como derecho únicamente si se pensaba como el régimen anterior, y quienes pensábamos distinto o éramos perseguidos o no éramos tomados en cuenta. Me parece que esa concepción generó una división en el Consejo de Participación entre quienes se sometían al presidente de la República y quienes teníamos una posición democrática y que en su momento lo señalamos y lo denunciamos. Nosotros creemos que la consulta popular, en todo caso, es un paso importante para que se pueda desmontar este Estado correísta, que las autoridades que vayan al Consejo Definitivo tengan representatividad por el voto popular, pero también tenemos una propuesta porque hay un Consejo Transitorio. Antes de que se elija el definitivo, un consejo transitorio que durará más o menos un año, desde que gane la consulta hasta febrero del 2019, que deberá ser integrado por ternas enviadas a la Asamblea, y eso es necesario analizar una propuesta de nombramientos y todo lo demás. Si bien es cierto que jamás el pueblo ha intervenido en eso para nombrar a determinados funcionarios, en fin, esta potestad le estaban entregando prácticamente al Consejo de Participación Ciudadana. Al poco tiempo, al corto tiempo, que yo recuerde al menos, de estar ya instaurado el Consejo de Participación Ciudadana, usted empezó ya a criticar a él mismo. ¿Qué detectó? Básicamente voy a colocar un ejemplo de lo que pasó, de cómo se dio esta división. En el concurso para elegir el fiscal general del Estado y el Consejo de la Judicatura, se señaló la necesidad de que los concursantes puedan ser profesionales, que tengan experiencia en temas de derecho, de temas penales, pero el anterior fiscal, señor Galo Chiriboga, sacó 36 sobre 50 en la prueba de méritos, en la prueba de oposición, y también en los méritos que no le alcanzaban para ser fiscal. Quien debió ser fiscal y quien ganó legítimamente el concurso se llama Juan Bisuet, y en segundo lugar el señor Antonio Gagliardo. Pero en una sabatina a mitad del concurso, el presidente de la República dijo que Galo Chiriboga ganaba por los 8 costados. Y esa acción fue una orden para los demás consejeros que prácticamente impusieron al fiscal. En ese sentido se lo hizo también con el CNE, con el Defensor del Pueblo, a pesar de las impugnaciones ciudadanas, a pesar de una serie de elementos que se contaban. Entonces se dio una manipulación de los concursos en favor de las personas o de los amigos del gobierno, no solo sin tener las capacidades o los méritos, sino básicamente sin tener una trayectoria. Por ejemplo, el ex fiscal Galo Chiriboga nunca tuvo experiencia en tema penal, que es la condición necesaria para ser fiscal. De igual forma las demás autoridades. Entonces ahí fue una primera ruptura, y también el presidente de la República anterior paró el concurso del Consejo de la Judicatura porque anunció que él iba a meter las manos en la justicia. Recordará, estimado Raúl, que señaló este mecanismo para cambiar la estructura del Consejo de la Judicatura. Hoy vemos los resultados, ¿no? Jueces cooptados, o 850 ecuatorianos perseguidos por denunciar corrupción, yo soy uno de ellos, y hay una serie de elementos que se van dando en el Estado. Entonces esto generó precisamente esta ruptura y esta división en función de cómo las autoridades se sometían al poder versus quienes planteábamos una acción que debería ser democrática para llegar a esas instancias. Sus observaciones al respecto. Mire, en la Constitución y la conformación de regímenes políticos hay un proceso permanente confrontativo entre el autoritarismo y el ejercicio participativo y el ejercicio de la democracia. Es decir, que mientras más participativa es una sociedad, más democrática es. Mientras más se controle y mientras más se controla la participación de la sociedad y sus organizaciones y sus manifestaciones, mayor autoritarismo existe. Este es un dilema entonces permanente entre el juego de la democracia y el juego del autoritarismo. Es decir, es un equilibrio o un desequilibrio, es decir, que se provoca, es decir, porque a veces
Es decir, las estructuras de liderazgo político se imponen sobre las demás instancias, que es lo que ha pasado últimamente con Alianza País, con su partido y con el liderazgo. El capital político del presidente Correa se pensaba que era lo suficiente para hacer lo que quería y para intervenir sobre todas las funciones. Y existe un principio, mire, construido desde hace varias, no solamente décadas, sino en 2 siglos y un poco más de 2 siglos, desde que se inició el proceso de la Revolución Francesa, que es la separación de los poderes y la separación de las funciones. 3 se han definido siempre y han estado permanentemente, ¿no? Una función ejecutiva, es decir, una función legislativa y una función judicial. Este ha sido clásicamente el esquema constitucional, cómo se han estructurado los estados y desde el cual, es decir, cómo han demandado las sociedades. Y a partir de eso, claro, la organización de grandes equilibrios, porque necesitamos partidos políticos, es decir, necesitamos que el sistema político en su conjunto sea de verdad democrático, es decir, mayor participación desde las bases, mayor democracia desde las organizaciones sociales, porque a veces nosotros reclamamos más democracia, pero nos preguntamos entre nosotros, ¿somos democráticos de verdad? A veces no consultamos ni a la esposa ni al esposo para tomar decisiones, y los hijos no cuentan, es decir, igualmente no participamos en la vida comunitaria de nuestro barrio, de nuestros espacios. Es decir, cuando lo hacemos, lo hacemos para elegir a alguien y después abandonamos realmente el proceso participativo y nuestros deberes y nuestras responsabilidades frente a la organización, frente a la sociedad. Entonces, miren, termina todo este proceso en un proceso de control, lo que es la política para los grupos dominantes, ¿no? Controlar, dominar, manipular, ¿ya? Ejercer todo un conjunto de presiones al punto que los más altos intereses y los más altos anhelos de una sociedad se desdibujan automáticamente. Mire, tenemos una constitución brillante, extraordinaria, es decir, la participación de la ciudadanía y el control ciudadano sobre la función pública al más alto nivel, quinto poder del Estado. Pero, ¿en qué terminamos? Posiblemente en uno de los regímenes más corruptos de la historia ecuatoriana, cosa que siento vergüenza, ¿no? Antes de terminar este segmento, despejemos las dudas de la ciudadanía, porque estamos hablando de un consejo de participación ciudadana. La una, de alguna manera, le resta potestad este consejo de participación ciudadana a los órganos de control. Hablamos, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado, la misma función judicial de repente. Y la otra, la gente se pregunta en realidad, ¿en dónde está, hubo o no la participación ciudadana? Bueno, básicamente, como señalaba, ¿no? El tema del Consejo tenía la posibilidad de combatir la corrupción, incluso determinar indicios de responsabilidad sobre actos que afecten la participación o generen corrupción. Una mayoría, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo, una mayoría de consejeros correístas archivó la gran mayoría de casos de posibles actos de corrupción. Para colocarle un ejemplo, de cada 100 denuncias que se colocaban en el Consejo de Participación, 71% no eran admitidas, 18% eran archivadas y solo el 11% eran investigadas. En el tema de la acción de participación, ¿no? Cuando los veedores del caso Gran Hermano hicieron el ejercicio del derecho de participación mediante una veeduría, la respuesta del presidente fue enjuiciarlos. Uno de ellos ahora está preso. Estoy planteando al presidente Lenín Moreno que debería darse un indulto a él y a más de 850 ecuatorianos perseguidos, o la asamblea a través de una amnistía. Cuando los ecuatorianos ejercen los derechos que están en la Constitución, lamentablemente al poder autoritario no le gustó. Cuando se ejercía el derecho a la resistencia, a la movilización, a la participación, a la fiscalización popular, establecida en los artículos 95, 96, 204, se generaba todo un problema porque quien no pensaba como el gobierno era tachado, o era insultado, o era perseguido, seguido un proceso judicial. No olvidemos que los asambleístas en las famosas enmiendas quitaron a la Contraloría funciones también. No se le permitió auditar la gestión de las instituciones. A través de las enmiendas se dio un retroceso en algunos derechos también de carácter laboral. Se impidió que los GATs, el GAT de Otavalo o cualquier GAT, haga consultas populares, por ejemplo, o por iniciativa de la ciudadanía. Es decir, se restringió en la práctica algunos derechos de participación. Se impuso el decreto 16 que disolvió
en el gobierno anterior más de 400 organizaciones, UNE, Pachamama y otras organizaciones sociales. Nosotros vemos ahora importante, por ejemplo, que el presidente Lenín Moreno haya derogado ese decreto para que las organizaciones puedan surgir. En todo caso, yo creo que esto generó una distorsión, básicamente por el estilo autoritario y poco participativo del presidente. Terminamos este primer segmento con su comentario. Porque la pregunta es por dónde nace el autoritarismo. Este es un fenómeno político y tiene que ver con la forma como se está acumulando dinero y capital. Es decir, decíamos en nuestro segmento, en nuestro programa anterior, que en este gobierno, en estos 10 años, en donde se han hecho cosas bien importantes, yo diría muy importantes, infraestructuralmente sobre todo, pero también emergió una nueva burguesía y un nuevo grupo de poder económico y de poder político, pero lastimosamente vinculado a la contratación pública y en muchos casos vinculado a la corrupción. Mire el área energética, las grandes hidroeléctricas, el área petrolera, la refinería del Pacífico y también otros proyectos emblemáticos, cosa que no me agrada siquiera mencionarlas. Créase que siento vergüenza porque quisiera que sean obras maravillosas, que la ciudad del conocimiento esté funcionando, ¿no? Pero mire, está mal diseñada intelectualmente la propia y teóricamente la ciudad del conocimiento, y claro, es decir, devino en una serie de acciones, es decir, que caen en el campo estrictamente de la politiquería, y tenemos en este momento que el proyecto quizás el más emblemático del gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, se cae, literalmente se cae. Las estructuras están mal hechas, es decir, entiendo que ser ¿cómo llaman los arquitectos? Es decir, las bases de los edificios y las bases del proyecto, es decir, están colapsando. Y creo lastimosamente que el gran proyecto de la Revolución Ciudadana, porque nos dicen solamente proyecto, está colapsando también. Nos vamos a un ligero corte comercial, estimados amigos, y volveremos luego ya para ingresar definitivamente en la pregunta: ¿se debe o no reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana? Ya volvemos. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín, pifiaron, le queda el Pepita, ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está, ¡gol! Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con el licenciado David Rosero, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y con el doctor Ramiro Galarza. Ahora sí, vamos a repetir nuevamente la pregunta en concreta para que consideren ustedes si se debe o no reestructurar el Consejo. Sí, la pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? Por todo lo dicho, ¿se debe o no reestructurar el Consejo? Nosotros estamos de acuerdo desde las organizaciones sociales que debe haber una reestructuración. Esta pregunta tiene tres partes. Una es que en el momento en que la gente vaya a votar por esta pregunta, en primer lugar, cesarán los 7 actuales consejeros correístas y terminará su periodo. En segundo lugar, habrá un consejo de transición, es decir, el presidente Lenín Moreno enviará 7 ternas, 21 personas a la Asamblea Nacional para que sean designadas 7 nuevos consejeros
que tendrán la facultad, estimados ciudadanos, de evaluar a las actuales autoridades, fiscal, superintendente de comunicación, defensor del pueblo, CNE, contralor, etcétera, e incluso dar por terminado anticipadamente su periodo. Si es así, deberán hacer concursos transparentes para sus reemplazos. Y en el 2019, es decir, este Consejo de Transición durará más o menos un año, se elegirá el Consejo definitivo por voto popular. Es importante que en el Consejo de Transición, y es lo que hemos presentado, tuve la oportunidad de acudir a la Presidencia de la República, cómo se deberían conformar las ternas, porque no sería dable que la institucionalidad pase de un dueño a otro dueño. Hemos planteado el presidente Moreno que en las ternas existan representantes de los trabajadores, Frente Unitario de Trabajadores, de la Comisión Nacional Anticorrupción, de los gremios profesionales, de las cámaras empresariales pequeñas, medianas, de los comerciantes, los derechos humanos, de las universidades, de las federaciones, de las organizaciones, es decir, del tejido social. ¿Han hecho llegar ese planteamiento? Hemos planteado el presidente, incluso el día de hoy el presidente ha señalado que una de las ternas será del sector obrero, de los sindicatos. Vemos que es con buenos ojos. Lo que no quisiéramos es que en esa terna estén representantes del correísmo vinculados al pasado de corrupción, porque seguiríamos en lo mismo. Lo importante es que tenga una representatividad de las organizaciones sociales, de los sectores populares, de los gremios profesionales, del sector privado, del sector organizativo, del tejido social, en definitiva, ¿no? Y luego la votación para los definitivos, que no podrán postular las organizaciones políticas, pero sí lo podrán hacer las organizaciones sociales. Por eso es importante que se haya derogado el decreto 16, para que esas organizaciones que fueron disueltas por el correísmo puedan postular al Consejo. ¿Habría sido más importante tal vez antes que la reestructuración, la eliminación? Había algunas voces que se planteaban esto. El tema está en quién ejercía esa función o esa atribución. Una asamblea con mayoría de Alianza País, que podría volver a lo mismo, o otro mecanismo de designación. Desde mi punto de vista, cuando fuimos a presentar la propuesta, yo creo que esas autoridades debieron elegirse por votación popular. Coincido con el doctor. Todas las autoridades, no solo las del Consejo, Contralor, Fiscal, Judicatura, Defensor del Pueblo, Superintendentes, todos por votación popular, porque hoy mismo no tienen una legitimidad y podría haber sido un mecanismo, pero en todo caso creemos que es un paso importante, ¿no? ¿Qué acotamos sobre el particular? Tenemos una legislación, tenemos una estructura constitucional que precisamente jalona, es decir, de buena manera los procesos de la participación ciudadana. Lo que quizás nos hace falta es ciudadanía y grandes estructuras y grandes organizaciones sociales y políticas que sean efectivamente democráticas, para que esta instancia nos refleje a nosotros y no como ha ocurrido, es decir, se imponga sobre nosotros y finalmente tengamos un tutelaje del Estado y una democracia que se debilita aún más. Porque mire, tenemos ahora una ley de participación, pero es cuando menos ha participado la sociedad en las decisiones más importantes. Y la propia Constitución lo menciona y lo dice. La participación, por ejemplo, en los procesos de la planificación, que son tan importantes. Y la planificación a todo nivel, porque es un sistema nacional participativo y descentralizado. Es decir, participar desde cómo debería proponerse los modelos de desarrollo parroquiales, cantonales, nacionales, regionales. Entonces, miren, nosotros tenemos grandes instrumentos. Yo siempre fui partidario que ese poder debe permanecer como está. Creo que es una conquista de la sociedad en su conjunto, pero tiene que reestructurarse el Consejo de Participación, porque efectivamente no cumplió. No estuvo a la altura de la demanda histórica de la creación de un nuevo poder y una nueva función que le concedía grandes poderes a la sociedad. En ese caso, ¿no se daría por terminado el periodo de los actuales miembros del Consejo de Participación? No, precisamente es para eso, porque una es la función, ¿ya? Que es el poder del Estado, la función de transparencia y control social, y el órgano ejecutivo prácticamente, que es el Consejo de Participación, que efectivamente debe ser reemplazado, debe ser cesado en sus funciones, porque no cumplió adecuadamente, como nos ha explicado pedagógicamente el compañero David Rosero. Él nos ha dicho claramente, él tuvo la experiencia, él participó. Eso no funcionó muy bien, fue controlado, fue manipulado, fue tutelado desde arriba, se coartó la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas, las organizaciones fueron extinguidas, sobre todo aquellas que no tenían la venia del gobierno, del poder de turno. Entonces, mire, eso tiene que reestructurarse, pero la función o el poder
de transparencia y control social debe mantenerse, por supuesto, y aspiramos que con el voto afirmativo de los ciudadanos y de las ciudadanas, esto pueda ser mejorado. Es decir, vamos a tener, después de las elecciones, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en mejores condiciones. Se deberá emprender de inmediato en la evaluación del actual Consejo de Participación Ciudadana, de sus miembros, sus integrantes. En el momento en que la ciudadanía decida sobre el tema de esta pregunta, prácticamente deberán irse a su casa y luego habrá un consejo de transitorio mediante... Porque la pregunta especifica también eso, ¿no? Entonces ahí ya no habría evaluación, había la cesación de funciones, pero el transitorio sí puede evaluar a las otras autoridades que fueron elegidas por este organismo. Designadas. Fiscal, defensor del pueblo, defensor público, judicatura, superintendentes, contralor, etcétera, Tribunal Contencioso Electoral, CNE. El Consejo Transitorio tendrá 6 meses para evaluar, incluso puede dar por terminados sus periodos, en cuyo caso deberá hacer nuevos concursos, que en nuestro tiempo más o menos duraban 6 meses, todo el proceso de designación, que deberán ser obviamente de forma transparente. Por eso me parece que la forma de que en esas ternas exista la representatividad de todo el tejido social es que en las ternas existan representantes de los trabajadores, del sector indígena, de los gremios profesionales, la Comisión Anticorrupción, del sector empresarial pequeño, mediano, incluso de los gremios periodísticos podría ser una terna, de los derechos humanos, en definitiva de las organizaciones que han resistido estos 10 años al control gubernamental. Yo puedo rescatar el tema positivo del Consejo en el tema de la rendición de cuentas. Sin embargo, hay un inconveniente ahí. Rendición de cuentas no significa una sabatina. Rendición de cuentas significa una información de doble vía, es decir, usted entrega lo que hizo en un momento adecuado, pero es necesario que se tome en cuenta la crítica o las valoraciones positivas o negativas de la gente para mejorar. Porque, por ejemplo, si un alcalde hace su rendición de cuentas, dice todo está bien, todo está bonito, no es un ejercicio real de rendición de cuentas, sino que básicamente puede haber una retroalimentación. Entonces yo creo que en esto se avanzó algo, es necesario mejorar, pero en todo caso el Consejo como tal es necesario una reestructura. Es que de acuerdo al inciso 3 dice también que bien podría anticiparse el cesar de los funcionarios actuales. Sí, por supuesto, esa sería una de las facultades de este Consejo Transitorio, y cosa que está muy bien. Pero mire, es decir, la gran inquietud es si podemos cambiar un equipo o un colectivo que fue poco transparente, es decir, con los que vienen, ¿ya? Si no son los mismos, ¿ya? Antes respondieron a Correa, hoy pueden responder a Lenín Moreno. ¿Va a haber autonomía? Es decir, vamos a manejarnos realmente en un contexto de construcción de una nueva democracia. Entonces, la representatividad que se nos ha mencionado acá es muy importante, ¿sí? Que sean los distintos sectores los que estén representados en las ternas que el presidente debe presentar a la Asamblea Nacional. Eso es muy importante. Esto es muy importante. El otro tema sobre la rendición de cuentas, yo creo que todos tenemos que rendir cuentas y rendirnos cuentas también entre nosotros. Es decir, un proceso de autorreflexión en eso, es decir, no nos queda mal, pero se volvió una formalidad. Nadie queda mal en una rendición de cuentas. Yo fui secretario técnico de una institución pública y la verdad es que si se acomodan los informes, igual que los informes presidenciales, los informes de los ministerios, para cada periodo. Es decir, nunca nos decimos la verdad, por ejemplo. Es decir, debe confrontarse entre la ciudadanía los objetivos que la autoridad se propuso, ¿ya? La alcaldía, el consejo municipal, ¿qué objetivos se propusieron? ¿Cuántos cumplieron? Y entre ellos estarán educación, salud, obras, infraestructura, en toda institución, ¿no? Y que le dejen libertad a los ciudadanos y a las ciudadanas de decir, le felicito, señor, lo hizo bien. Ya, pero si ha incumplido lo que él mismo se propuso, por diversas razones, en muchos casos puede ser por ineficiencia, es decir, la ciudadanía tiene derecho a reclamar y tiene derecho a demandar. Por favor, señor, es decir, hágalo bien. Lo que usted se propuso, cumpla y hágalo bien. Entonces, ese es un ejercicio real. Mire, pero acá nos mentimos. Decimos que he cumplido más allá de lo que nos propusimos, pero salimos al escenario real y la verdad es que la sociedad no cambia, pero cambia en el discurso solamente. Bueno, por eso yo sostengo que esta función de transparencia y control social debe permanecer, pero claro, debe
perfeccionarse y el Consejo debe ser cesado en sus funciones, un Consejo de transición que haga un proceso de evaluación inmediata de las autoridades electas, porque el fiscal fue designado más que electo, fue designado por esa vía, el Contralor fue designado por esa vía, el Procurador fue designado por esa vía. Entonces, miren, tenemos autoridades viciadas en su origen y que han tenido un papel nefasto frente a la protección de los bienes públicos nacionales, que son los más importantes. El licenciado David Rosero y el doctor Ramiro Galarza, con quienes estamos conversando, tratando este tema que es interesante, estimados amigos, y que hace relación con la consulta popular. Ya luego de una pausa vamos a volver para nuestras conclusiones. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín. Pifiaron. Le queda el Pepita. Ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está. ¡Gol! Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión. Las preguntas de la consulta popular. Este es el diálogo que estamos manteniendo con el licenciado David Rosero, con el doctor Ramiro Galarza, para las conclusiones. ¿Está bien planteada? ¿No está bien planteada la pregunta concerniente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana? Cuando acudí a la presidencia, lo ideal hubiera sido, desde mi punto de vista, cesar directamente a todas las autoridades correístas electas por un Consejo de Participación que no tenía legitimidad. En todo caso, es un paso importante. Nosotros creemos que es necesario que se pueda reestructurar apoyando esa pregunta concretamente. Ahora bien, la clave de que se dé una institucionalidad que no pase de un dueño a otro dueño, desde mi punto de vista, están en las ternas. Como el presidente de la República se ha pedido que confiemos en su palabra, tiene la alta capacidad y sobre todo la voluntad política de que en esas ternas estén expresados las diversas formas de pensamiento de los ecuatorianos. Por eso es que mi planteamiento era que en esas ternas puedan estar los sectores de trabajadores, los pueblos indígenas, la Comisión Anticorrupción, los derechos humanos, las cámaras medianas, pequeñas empresariales, sectores artesanales, de comerciantes, es decir, todo el tejido social que en estos 10 años ha resistido, no toda una política autoritaria. Ahí será una clave para que ese Consejo de Transición tenga una legitimidad para que pueda evaluar a las actuales autoridades y luego ya en la elección universal por voto popular, si se señala que los partidos no pueden postular, las organizaciones deberán postular. Las organizaciones sociales, las organizaciones populares tendrán la alta responsabilidad de que la gente proba, los mejores ecuatorianos puedan ser candidatos ya para que la ciudadanía pueda designarlos, ¿no? Mire, bien, muy complicado el retornar a la designación por la vía gremial. Lo corporativo a nuestro país no le ha dado mayor resultado. Mire, las Fuerzas Armadas tenían su propio espacio, las universidades lo suyo, las cámaras de la producción hacían y deshacían con la economía del país. No sé, yo no creo en un Estado corporativo, yo creo en un Estado democrático, ético. Entonces las personas que deben integrar eso deben responder a la diversidad étnica, social, política, laboral del país, por supuesto, pero sobre todo deben ser de probada eticidad en su conducta. Es decir, personas de verdad honestas, personas que puedan defender los intereses nacionales, los intereses sociales. No deberíamos caer en la dicotomía de que todo lo de Correa fue malo
y lo nuestro, lo que haría Lenin, lo haría bien porque solamente él lo hace. No, los procedimientos tienen que ser distintos y tienen que ser diferentes. Tiene que considerarse la diversidad del país, pero sobre todo las personas tienen que tener una profunda calidad ética para conducir los bienes públicos. La consulta en general. Parece que es un paso importante para seguir desmontando un Estado autoritario y corrupto. Yo señalaba que el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poder. En una sociedad donde las instituciones están tomadas por una sola organización, no hay un control, no hay una transparencia y los niveles de corrupción se disparan. Ahora vemos que más o menos los cálculos, de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción, se señala que 10 millones diarios en los 10 años anteriores hubo de perjuicio al Estado, o para ser más específico, más o menos 60.000 millones de dólares. El presidente de la República acaba de dar cifras complejas, ¿no?, en torno al tema económico. Habla de 600 obras que tienen sobreprecios, complicaciones legales, habla de que en los medios públicos están quebrados, que 6 de cada 10 diarios El Telégrafo eran botados a la basura, y una serie de situaciones más, ¿no? Tenemos un vicepresidente que no tiene la dignidad de renunciar, y también asambleístas del gobierno, no solo en Imbabura, sino a nivel nacional, que siguen defendiendo esta situación. Yo creo que asistimos a un nuevo momento político donde la sociedad civil tiene que expresarse para que la consulta se viabilice. La Corte Constitucional debe dar ese paso, pero sobre todo es importante algo, que la consulta es un paso, es necesario recuperar muchos más derechos, es necesario todo esto que se ha generado en el país, que permita que se puedan restituir muchos derechos que no fueron tomados en cuenta en la consulta. Está la ley por medio la potestad del Tribunal Constitucional, que bien puede enmendar o pedir enmienda a estas preguntas. Recuerde que esas 9 personas fueron colocadas por el Consejo de Participación Correísta. Entonces es necesario una movilización para que se pueda viabilizar la consulta popular, pero también que una propuesta y una acción social para recuperar derechos, que se les devuelve el 40% del aporte estatal al IES, que se les devuelve el fondo de cesantía al magisterio, que los derechos laborales sean respetados, que los jóvenes puedan ingresar a la universidad, que existan créditos a bajas tasas de interés, que se genere empleo. 60 de cada 100 ecuatorianos no tienen empleo. Y una serie de reformas que es necesario impulsar. La ley de comunicación, que todavía está intocada, que sigue siendo un obstáculo para el periodismo de investigación, para expresarse libremente. Entonces es necesario que la acción de la sociedad civil, luego de la consulta, siga generando, presionando por más cambios para democratizar el Estado ecuatoriano. Doctor Galaz. Bueno, yo creo que la consulta no va a poder resolver todos los problemas que se han mencionado y no aspiramos a que sea, pero generar un proceso reflexivo en torno a los temas son muy importantes, claro. Hay un tema económico que clama por ser resuelto. Y hay elementos desesperantes en el tema de la economía, Raúl. Es decir, el tema del desempleo que se ha dicho es un asunto fuerte. Pero claro, necesita un programa económico y entiendo que el presidente, después de resolver un problema político, como es esta consulta, tratará de resolver el problema económico y ojalá lo haga en los mismos términos que más o menos se ha planteado acá, recogiendo los diversos intereses. ¿Ya? Es decir, dando participación de verdad e incluyendo las demandas de los amplios sectores populares. Eso es muy importante y eso es definitivo, porque de lo contrario vamos a estar en la sensación de que hemos terminado un grupo hegemónico que dirigía el país por estos 10 años y nos abocamos a otro grupo económico en donde están en algunos casos los mismos de antes. Entonces sí necesitamos una renovación y en las formas y en los mensajes tiene que expresarse, es decir, un cambio profundo y un cambio honesto y sincero. En lo personal me va a decir, ¿y por qué no me pregunta a mí sí o no por la consulta? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional deberá dictaminar primero, ¿no? Desde nuestro punto de vista llamamos a apoyar las 7 preguntas, creemos que es un paso, no está todo, por eso es que creemos que la sociedad civil debe organizarse, debe ejercer su derecho de participación, de fiscalización, de movilización, para seguir recuperando derechos. Que exista empleo, que exista participación, que exista democracia, que existan obras, que exista una serie de necesidades que lamentablemente no fueron cumplidas. La clave está en que la sociedad civil siga organizada, siga fortaleciéndose para demandar estos cambios y que obviamente en el tema tanto de la estructura del Estado como en el tema económico se pueda dar cambios sin afectar al bolsillo o a los derechos humanos del pueblo ecuatoriano.
agradecerle a usted por haber venido y por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias y un saludo a toda la distinguida ciudadanía otavaleña y mabureña y del Ecuador. Doctor, el último comentario que tiene, ¿algo tenía? Bueno, solamente decir para decir que aquí hemos propuesto algunas interrogantes más que respuestas. Queremos que las personas, los ciudadanos sigan pensando y reflexionando con nosotros, reflexionen igualmente en sus casas, en sus espacios laborales. La participación, recuperar la esencia de la ciudadanía es de verdad ir generando democracia. Nosotros igualmente agradecemos muchísimo la audiencia, la atención para este programa y por supuesto que nos acompañen en los siguientes programas, Raúl. Muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes, estimados amigos. Recuerde que estaremos con el programa analizando las 7 preguntas de la consulta popular los días miércoles y los días viernes a partir de las 20 horas. Acompáñenos. Hasta el próximo día, amigo. El sonido de la palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. El sonido de la palabra por Sarance Visión.